Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, se acabó el paro de los transportistas. Al final de la tarde, todas las federaciones anunciaron que levantan la medida y vuelven a trabajar. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. La terminación de la huelga se produce sin existir todavía un acuerdo con el gobierno. Las demandas de los transportistas las tiene en sus manos el presidente de la República. Aquí el detalle de esta noticia. De nuestra parte se termina la medida de hecho. Dicen que le entregaron al presidente Lenín Moreno en sus propias manos un petitorio para que derogue el decreto con el que eliminó los subsidios al diésel, la extra y la ecopaís, y que aunque aún no tengan respuesta, volverán a trabajar. Creemos que tenemos que ceder con el riesgo de la terminación de nuestros propios negocios. Sin embargo, ya están a la espera de que el gobierno anuncie un incremento a las tarifas. Caso contrario, sostienen que no podrían operar por falta de garantías. La operación por sí sola se cae porque lamentablemente no alcanza el dinero de los transportistas, la economía del transportista para poder rodar al bus. Así que el gobierno nacional tiene que inmediatamente presentar la respuesta. Además, conminaron al gobierno a que libera a los 3 dirigentes que fueron detenidos y sostienen que no tienen miedo. La situación de boletas de captura creo que fueron anunciadas. Aquí estoy, siempre lo dije. Nosotros no hemos tenido ningún temor porque el reclamo a nosotros es justo. Finalmente quisieron desenmarcarse de la violencia que se vivió durante los días de protesta y señalaron que de aquí en adelante cualquier acto vandálico no es de su responsabilidad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La ministra de Gobierno pide a los municipios que apliquen sanciones a los transportistas que suspendan el servicio público, mientras el vicepresidente de la República sostiene que habrá un estricto control de precios para evitar la especulación. El día de hoy, como ustedes pueden ver en las imágenes, la casi totalidad del Ecuador está haciendo sus actividades en paz. El ministro de Defensa sostiene que los focos de conflicto identificados el jueves se redujeron drásticamente este viernes tras la vigencia del estado de excepción. Teníamos registrados 200 eventos hasta el día de ayer en el inicio de las actividades de protesta y de manifestaciones. Para el día de hoy no pasan de 100. Aunque la normalidad se restablece paulatinamente en el país, el número de detenidos aumentó. La ministra de Gobierno informó que hasta este mediodía estaban detenidas 350 personas, especialmente antisociales y delincuentes que se aprovecharon de la protesta de los transportistas en Guayaquil. Hay detenidos que participaron en las protestas, aquellos que tuvieron un comportamiento de violencia o de daños a bienes públicos o privados. El mayor número de detenidos se registra en Guayaquil con 159 personas, especialmente los protagonistas de saqueos y robos. 118 en Quito, la mayoría de ellos manifestantes, y otras 24 personas en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi e Imbabura. La ministra de Gobierno conminó a los municipios que tienen bajo su competencia el transporte que sancionen a los transportistas que paralizan el servicio público. Los municipios tienen la facultad para retirarles sus permisos de funcionamiento a las diferentes unidades que no cumplan con su trabajo. El vicepresidente de la República, que también coordina las acciones de los diferentes ministerios, anunció que habrá un estricto control de precios para evitar la especulación. Se activa todo el gobierno para controlar precios. Hay gente que quiere abusar de esto, que quiere sacar provecho de la situación. Asimismo, aprovecho para agradecer y felicitar a los empresarios serios que tiene el país que han anunciado públicamente que no subirán ningún precio en sus perchas. La medida esté firme. No voy a cambiar de opinión. Que quede absolutamente claro. Vamos a dialogar, pero sobre principios éticos y morales. Y bajo ninguna circunstancia es un principio ético haber usufructuado permanentemente, principalmente clases pudientes, sectores pudientes del combustible, de la gasolina y del diésel. Bajo ninguna circunstancia ese es un elemento sobre el cual se puede dialogar, menos con los criminales, pues, menos aquellos delincuentes que han estado traficando un recurso que no lo producimos en el Ecuador. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
Varios heridos y buses militares destrozados es el resultado de los enfrentamientos que se dieron en el cantón Cayambe. Los manifestantes cerraron la vía Cayambe-Quito, derribando árboles gigantes en medio de la carretera. Señores, nos matan. Un video grabado por un miembro de las Fuerzas Armadas evidenció la magnitud del ataque con piedras que recibieron de los manifestantes del sector de Cangagua del cantón Cayambe. Y mientras nos dirigíamos hacia el cantón Cayambe para mostrar los hechos, en el camino encontramos los buses de los militares que regresaban hacia la capital. Muchos de los uniformados se encontraban con heridas leves por los piedrazos que recibieron. El coronel encargado de la brigada evitó dar declaraciones a la prensa y manifestó por interno que la situación en este sector es delicada. Continuamos con nuestro intento de llegar a ese punto, pero nos fue imposible por el cierre en las vías. Pero no solo en esta zona del norte del país se registraron hechos violentos. Un grupo de manifestantes en la parroquia de Guayabamba quemaron llantas y agredieron a miembros de la Policía Nacional. Pero en vista de que la muchedumbre se volvió ya violenta, entonces tuvimos que proceder a la aprehensión de aproximadamente 6 personas. Con cámaras de David de la Torre y Stalin Sandoval, Paul Coello, 24 horas. En Ambato, los indígenas llegaron a las afueras de la gobernación en apoyo al paro. En esta ciudad se fue la señal de radios y televisión luego de que un grupo de manifestantes se tomara las antenas de transmisión en el Pili Surco. En Ambato, cerca de 4.000 indígenas llegaron a la gobernación pasando las vallas de seguridad de la Policía Nacional. Nosotros no tenemos ninguna arma, nosotros venimos pacíficamente a protestar nuestros derechos. En el punto central es derogatoria el decreto ejecutivo 883. Eso nos afecta al pueblo ecuatoriano. La gobernadora, que asumió el cargo hace 24 horas, fue rechazada cuando intentó dirigirse ante los manifestantes. Aquí está su gobernadora. Me he unido con los dirigentes de ustedes. Hemos llegado a consensos y hemos llegado a hablar. Nosotros seremos el portavoz directo para el gobierno nacional. Muchas gracias. Mientras que otro grupo de campesinos se tomaron las antenas de transmisión y la señal de televisoras y radios quedó suspendida. Es nuestra preocupación porque tenemos conocimiento, ahorita nos acaban de informar que hay militares que están dirigiéndose hacia allá con la finalidad de desalojar a los compañeros quienes están tomados ahí pacíficamente. Nosotros como dirigentes no hemos ordenado que haga ningún tipo de daño a nadie. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. El centro histórico de Quito fue severamente afectado por las violentas protestas de ayer. La actitud de los violentos ha generado rechazo. Las autoridades cuantifican en por lo menos $200.000 los daños. Quien camina ahora por el centro histórico de Quito seguramente sentirá tristeza al ver gran parte de este casco colonial prácticamente destruido. Y sí, este es el resultado de los hechos violentos que dejó la manifestación de los transportistas y de unos cuantos delincuentes disfrazados de protestantes que destruyeron bienes públicos. Porque los dueños son los que pagamos los impuestos, no los protestantes. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa agresividad, que es típica, esa agresividad del correísmo. Servidores de Maceo y agentes de control metropolitano realizaron trabajos de limpieza desde muy temprano. Su gran labor hizo que en algo se borre el destrozo que se evidenció la tarde de ayer. En el piso quedaron partes de objetos que fueron destruidos, como semáforos, kioscos metálicos, pedazos de acera, señaléticas, mallas y más. Claro, debería ser una marcha más que todo pacífica, llegando siempre a la reflexión, ¿no? Que no, con las cosas que se dañan no se saca absolutamente nada. Pero no solo bienes públicos fueron destruidos, también salieron afectadas la mayoría de las viviendas de las calles Guayaquil, La Sucre, Benalcázar y Manabí, donde se encuentra el distrito policial Manuela Sáenz. Ahí reventaron los vidrios
y en las otras grafitearon las paredes. La gente tiene que ser consciente que el patrimonio cultural es una riqueza que tenemos que los ciudadanos preservar. Datos preliminares del Instituto de Patrimonio determinan que los daños ascienden a más de $200.000. Este valor, según vayamos iniciando las inspecciones, tiende a subir. El daño que hemos encontrado en el centro histórico es muy grave. Los proponentes de las manifestaciones señalaron desde un inicio que las protestas serían pacíficas. Sin embargo, durante el día de ayer existieron saqueos, destrucción y actos violentos en contra de quienes estaban y no estaban de acuerdo. En Quito, Paul Coello, 24 horas. El municipio de Quito calcula en $110 millones la afectación en comercio y producción durante el primer día de manifestaciones en la capital. Mientras tanto, el alcalde de Quito aseguró que el estudio al alza de pasajes vuelve a su etapa inicial. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se distancia de la política de austeridad y transparencia de cuentas que aplica el gobierno con el sinceramiento de los precios de los combustibles. Viteri rechazó el anuncio calificándolo de serpiente en una caja de manzanas. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, hizo pública su postura ante las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Durante una rueda de prensa y en mensajes posteados en su cuenta de Twitter, Viteri dejó claro su rechazo a la transparencia en los precios de los combustibles. En una lectura rápida, resumió la decisión del gobierno y se incluyó en el grupo de los afectados. Es como si hubieran escondido una serpiente en medio de un canasto de manzanas. Finalmente, las víctimas somos la mayoría de los ecuatorianos, los que no tienen dinero. Con esta medida de subida de los pasajes y subida del transporte de carga, sube el costo de la vida. Alberto Acosta, analista económico, desmitifica el concepto y explica que un incremento en los precios de la gasolina no deriva necesariamente en un aumento de todos los valores y recalca por qué no todo debe subir. Pensemos en un producto de primera necesidad, una cebolla, por ejemplo. Para transportarla del campo a la ciudad se va a elevar el costo de su transportación, pero ¿cuánto representa en una cebolla que viene en un camión donde vienen varios miles de cebollas? El incremento es prácticamente nulo, es un incremento muy bajo. Entonces no va a haber, yo creo que hay que estar muy claros, no va a haber un incremento generalizado, sino muy focalizado y de corta vida. Y al día siguiente de la subida de los precios del pasaje, señores, sube todo. Sube la comida, sube la ropa, sube desde el caramelo que compran fuera. Así sea a nivel formal o informal, el que quiera subir precios va a ver que no vende, que se queda con el producto estancado. Entonces el campo que hay para especulación es muy reducido en este momento. Solo en los últimos 10 años, todos los ecuatorianos pagamos cerca de $24.000 millones para mantener los subsidios, un valor similar a lo invertido en salud. Haciendo cálculos, con ese dinero se pudieron construir más de 1.000 escuelas del milenio, cerca de 500 hospitales de especialidades, infraestructura vial a los lugares más alejados, incrementar el cuadro básico de medicamentos, entre otras cosas. Joana Ramos, 24 horas. Retomamos la información sobre el alcalde de Quito y las pérdidas en el comercio y la producción en la capital por el paro. Además, el tema del precio de pasajes en el transporte urbano. Reunidos en la sala de crisis del ECU 911, autoridades municipales se refirieron a los actos violentos derivados de las protestas por la eliminación al subsidio de los combustibles. Sin cuantificar la cifra total de daños, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, definió como una situación preocupante y negativa lo vivido en la capital durante el primer día de paro. Se registró un total de 200 agresiones a agentes municipales, 2 intentos de secuestro a policías y 10 motos destruidas. A esta cifra se suma la afectación millonaria para la capital por la interrupción del comercio. Alrededor de $110 millones de pérdida diaria por las afectaciones del comercio y la productividad. Tomando en cuenta la evidente preocupación por el alza de pasajes en la ciudad, aclaró que el proyecto no contemplaba el alza de los precios de combustibles, por lo que ahora el estudio regresa a una etapa inicial.
Es el gobierno nacional quien tiene que dar las pautas para que se pueda trabajar con los gremios. Prácticamente comenzamos de cero. Se incluía un precio de gasolina sin subsidios. En este caso, todo nuestro panorama cambia. Respecto a una posible suspensión de frecuencias para las operadoras de transporte por no operar la flota vehicular por un plazo de 24 horas, tal como lo establece la ley, aseguraron que las sanciones aún están en análisis. Si es que esa paralización se dio por faltas de garantía y de seguridad o si es que hubo deliberadamente la intención de paralizar. Mientras haya manifestaciones y actos violentos en la capital, la medida hoy no circula será interrumpida, aunque aclaró no será por el mismo tiempo que rija el estado de excepción. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más de 50 negocios entre locales de venta de electrodomésticos, farmacias, supermercados y otros fueron saqueados por delincuentes en el sur de Guayaquil. Además, destruyeron 12 patrulleros y 8 cajeros automáticos. Las pérdidas superarían el $1.000.000. En horas de la madrugada de este viernes continuaron los disturbios. Alrededor de 20 sujetos encapuchados lanzaron piedras y rompieron la puerta de este local donde se comercializaba electrodomésticos y lo saquearon. Y sí me duele todo esto. Durante la mañana donde se dieron los saqueos, el escenario fue diferente a la de este jueves. Todo aparentemente volvió a la calma. Hay la presencia de policía montada. Este supermercado, ubicado en las calles 25 y la L, luce así. Afuera se encuentran las enormes rocas que lanzaron para romper las puertas de vidrio. Hay otros desperdicios de la mercadería que se robaron. Tricimoto vinieron, ahí se llevaban las cosas. Aquí utilizaron una patrulla para cometer el atraco. También destruyeron un cajero automático. Se robaron 2 motocicletas que estaban estacionadas afuera. Según informe de los representantes de la cadena de supermercado, en Guayaquil, 14 de sus locales fueron visitados por los vándalos, que además de robar, dejaron destrozos. De una cadena de electrodomésticos ubicados en el suburbio, 3 de sus locales fueron saqueados. Las pérdidas para sus dueños son elevadas. Superior a los $100.000. Este cuarto local estuvo cerca de ser saqueado en su totalidad. Se llevaron pocos electrodomésticos. Ante la falta de seguridad, los empleados retiraron la mercadería que quedó y se la llevaron a una bodega. En cambio, esta farmacia sí fue saqueada por completo. Se llevaron todo desde pañales hasta medicamentos. Nada se pudo recuperar. ¿Cuánto cree usted que han perdido? Unos $60.000. Un balance de las autoridades indica que más de 50 negocios entre tiendas, farmacias, restaurantes, supermercados, locales de electrodomésticos y otros fueron visitados por los sujetos que aprovecharon el paro nacional y se dedicaron a saquear. Asimismo, alrededor de 8 cajeros automáticos los destruyeron con la intención de robarse el dinero. La policía trató de controlar los saqueos, pero los integrantes de las bandas delictivas agredieron a los uniformados y destruyeron los patrulleros. Este carro particular también fue destrozado. Se encontraba parqueado afuera de un local y en medio de los disturbios le lanzaron rocas. 12 vehículos policiales del Distrito Sur que han sido seriamente afectados. Aún no hay un valor de las pérdidas en general. Se estima que supere el $1.000.000 por todo lo ocasionado. La Fiscalía pide a los perjudicados que coloquen la denuncia para continuar con el proceso legal en contra de los detenidos. Paul Tutibén, 24 horas. Más noticias. Varios dirigentes que encabezaron el paro de transportistas y que fueron detenidos este viernes permanecen a la espera de una audiencia de formulación de cargos por parte de la Fiscalía. La paralización del transporte, el cierre de vías y los disturbios en varias ciudades del país motivaron la búsqueda de sus protagonistas. Y en primera fila estaba Jorge Calderón, el eterno dirigente de la Federación Nacional de Taxis, quien fue detenido por paralizar los servicios públicos. Fue detenido y puestos a órdenes de la Fiscalía para que comiencen las indagaciones. En la madrugada, el día de hoy, fue emitida esa orden de detención y con eso se avalizó la detención del líder sindical. La policía lo trasladó hasta la unidad de flagrancia donde un grupo de sus dirigidos y quienes plegaron al paro lo esperaban con carteles de respaldo. No faltaron los momentos de tensión. Ellos piden la liberación de Calderón.
Bueno, le acusan de alterar la paz pública y de paralizar un servicio básico que es el transporte. Pero el proceso tomará más tiempo. Aquí en flagrancia, Jorge Calderón espera la audiencia de formulación de cargos que podría darse la noche de este viernes o madrugada del sábado. Sus familiares reconocen que la protesta se salió de las manos. La habían detenido por el tema de la paralización de los servicios públicos y como les había mencionado en todas las declaraciones que además envió el día de ayer en la noche a las autoridades de las diferentes federaciones de nivel nacional, es que eso no podíamos hacer, que se les invitó de hecho a que no paralicen servicios públicos, que no corten las calles. No es el único dirigente detenido. En Cuenca la policía confirmó la detención de Mesías Vicuña, del sindicato de choferes de la SUAY, y Manolo Solís, de la Cámara de Transporte de Cuenca. De igual forma, se los acusa de paralizar servicios públicos y están a la espera de la formulación de cargos por parte de Fiscalía. Fausto Yepes, 24 horas. Luego de varias horas fueron puestos en libertad los 4 detenidos tras el cierre de vías en la provincia de Pastaza, entre ellos el máximo dirigente de Pachacutic, Marlon Santi. Los manifestantes realizaron una nueva marcha en rechazo a las detenciones. Luego de varias horas fueron puestos en libertad los 4 detenidos en Pastaza, acusados de la paralización de servicio público, entre ellos Marlon Santi, dirigente máximo del movimiento Pachacutic. Fuimos recibidos en forma agresiva por parte de los manifestantes que se encontraban en el punto y que se encontraban obstaculizando la vía. Estuve documentando, pero a mí se me acusa por estar instigando a la gente. La fiscalía se abstuvo de acusar a Santi y los demás detenidos, por lo que el juez procedió a su liberación, quedando abierta una investigación. En calidad de investigados, pero no de responsables de este hecho. Más temprano, quienes han protagonizado las medidas de hecho llegaron hasta la fiscalía y posteriormente a la gobernación a rechazar las detenciones. Todo esto impulsado por el alcalde de Pastaza, que ha respaldado la paralización. Aquí estamos, compañeros, no decaigamos, sigamos adelante. Mientras tanto, las autoridades mantienen reuniones con el fin de estar atentos de otras acciones que puedan tomar los manifestantes. Como gobierno nacional, nosotros rechazamos todo acto vandálico o todo cierre de vías. Estamos siempre dispuestos al diálogo. Nuestra misión fundamental es de que se realice el desarrollo de las actividades en forma normal. Bajo esa perspectiva, una vez habilitadas las vías, lo que nos interesa también es poder mantenerlas. Desde la provincia de Pastaza, Jefferson Santos, 24 horas. Hasta 9 años de cárcel podían recibir los capturados ayer por la policía tras los desmanes, saqueos y delincuencia en Guayaquil. Esta tarde se realizó la audiencia de formulación de cargos. Así fueron capturados por la Policía Nacional. Y pese a que algunos intentaron escapar, igual los atraparon. En la zona 8 durante este viernes aumentó la cifra de detenidos. Se contabilizan cerca de 180 por vandalismo y delincuencia, un gran porcentaje con armas de fuego. Tras la audiencia, estos sujetos fueron procesados por una serie de delitos, como robo, daño al bien ajeno y receptación. Podríamos hablar casi de 9 años de pena privativa de libertad si se acumularían las penas. Solo aquí en el sur de Guayaquil se aprendieron a 67 personas por vandalismo y delincuencia. Grupos delictivos plenamente identificados por la Policía Nacional y también por moradores, que señalan que lo ocurrido este jueves es una muestra de lo que a diario luchan en diferentes puntos del sur de la urbe porteña. Algunos habitantes señalan que intentaron evitar los saqueos. Sin embargo, frente a armas blancas y de fuego, no les quedó más que retroceder. Recorrimos las calles del suburbio de Guayaquil y así lucen luego de los desmanes. Locales comerciales y pequeños negocios mantienen sus puertas cerradas. En tanto, miembros policiales se mantienen en estos puntos, alertas a cualquier novedad. Se les ha dado la recomendación a los dueños de los locales comerciales que por seguridad cierren el día de hoy. Así también como en el centro de Guayaquil, donde la mañana de este viernes capturaron a 3 sujetos que intentaron robar en un local. Poder ubicar a través de los indicios, cámaras y recolección de información si existen algunas personas que lideren bandas que hayan participado en este hecho delictivo. Desde los incidentes de este jueves a la fecha se han registrado 532 auxilios en los distritos Portete, 9 de octubre, Florida, Nueva Prosperina, Esteros, Durán y Pascuales. Inteligencia policial está desplegada en los lugares más conflictivos de Guayaquil en busca de grupos delictivos que participaron de los saqueos y que aún no han sido atrapados. Catalina García, 24 horas. Durante la segunda jornada de protestas y paralización, los ciudadanos encontraron problemas para retornar a sus hogares. Esto de aquí después del trabajo.
Hoy se sumaron camiones y buses de las Fuerzas Armadas que brindaban servicio. Segundo día de caminata en la ciudad. Fue otra jornada en la que la imaginación de los ciudadanos permitió que miles se movilicen en camionetas. Sí, puente 2. Sí, ahí. Yo vengo de Pizulí. De aquí a allá tuve que salir a las 2 de la tarde y mira la hora que es, y mi guardia comienza a las 6 porque trabajo en seguridad. Está caótico, está fregado. Vengo caminando desde mi trabajo, vengo caminando hasta acá. Se movilizaron en camiones e inclusive gracias al apoyo del ejército que cumplió rutas. Nuevamente en el playón de la Marín, ríos de personas caminaban para retornar a sus hogares tras una jornada laboral. Estoy tratando de regresar a mi casa, ver cómo puedo retornar, porque igual la situación está difícil. Hay carros que están prestando servicio para lo que es Villaflora, pero por la Simón Bolívar no hay ninguno, entonces voy a tratar de ver qué puedo hacer. Explican que la violenta paralización del servicio de transporte público afectó su rutina y su economía. Mientras tanto, también utilizaron los servicios de transporte metropolitano y así, caminando la mayor parte del trayecto y con dificultades, como los ciudadanos retornaban a sus hogares tras un día de trabajo en la capital. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Atención, en su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado informa que en audiencia de formulación de cargos, juez dicta orden de prisión preventiva contra Jorge Calderón, dirigente del taxismo, por el presunto delito de paralización de un servicio público. La instrucción fiscal durará 90 días. Las Fuerzas Armadas dispusieron esta mañana de sus vehículos para ofrecer el servicio de transportación urbana a los ciudadanos. Este tema lo vimos hace un momento. Mientras tanto, el comercio poco a poco en Guayaquil se reactivó con el resguardo de la Policía Nacional. Poco a poco todo iba volviendo a la normalidad en Guayaquil durante el segundo día de paro. Las calles ya no se veían tan desoladas. Miembros de la Fuerza Amarilla habían decidido ya no acogerse a la medida y circulaban. Aquí en Guayaquil es una ciudad muy comercial, entonces un día, 2 días, 3 días es algo de pérdida grave. Hay que seguir trabajando, no queda de otra. Estaban en los exteriores de los centros comerciales, en la terminal aérea, donde las actividades se cumplieron sin novedad, y en la terrestre, donde incluso los locales abrieron y hubo algunos clientes. Por su parte, la Metrovía, que después de haber tenido que suspender su servicio a la tarde del jueves, desde las 6:30 de la mañana de este viernes cumplió con sus regulares recorridos en toda la ciudad, facilitando así el traslado de los usuarios a su jornada laboral. Además, estos automotores propiedad de las Fuerzas Armadas también salieron a las calles para brindar una solución inmediata a la falta de transportación urbana. Y gracias a Dios que me cayó este carro. De las afueras del terminal terrestre hicieron rutas hacia el centro y sur de la ciudad, como el puerto marítimo. Desde allí regresaban llenos brindando el servicio. Iban incluso al Cantón Durán. $1.50 a Durán. Y aquí ya voy gratis. Ya no pago. Y al menos 5 líneas de transporte público también retomaron sus actividades este viernes. Ofrecieron servicio especialmente en el centro y norte de la ciudad. Era una clara evidencia de que el paro se empezaba a debilitar y la actividad se retomaba. En la bahía también abrieron los locales. Por supuesto, es la fuente de ingreso para cada uno de nosotros, para nuestros hogares, para nuestras familias. Claro que sí, porque aquí toda la gente, todo el mundo debe dinero. Incluso tuvieron permanente resguardo policial. Colaborando, viendo que no hay ninguna alteración del orden público y al momento no hay ningún tipo de novedad. La venta del combustible, origen de la protesta, sin problemas también se pudo realizar. Las gasolineras lo hicieron aplicando el nuevo listado de precios y con regular abastecimiento. Tampoco hubo novedad. Luisa María Heredia, 24 horas. Más de 261 millones de dólares en ventas perdió el país a causa de las violentas protestas y paralizaciones de este jueves. Los sectores industrial y empresarial rechazaron los intentos desestabilizadores y exigieron que se ponga orden y seguridad para trabajar y producir. Estas acciones no solo tuvieron consecuencias en bienes públicos y privados, a la economía también le causaron daños, así lo confirman empresarios e industriales. En total nosotros tenemos 261 millones de dólares de estimación de pérdidas. Por ejemplo, en la actividad económica de agricultura y ganadería, la evaluación que hemos hecho el día de ayer es que hay una pérdida de 9 millones de dólares. En explotación de minas y canteras, 1.6, y en industrias manufactureras se ha dado quizá el impacto más grande de 44 millones de dólares. Se deja de producir, la gente deja de consumir. El simple hecho de que no puedan salir los estudiantes a las escuelas, a las universidades, esto implica que baje el consumo.
Todos nos vemos afectados por estas medidas. Dicen respaldar la estabilidad institucional y democrática y cuestionan la paralización de los servicios públicos. Además, la posibilidad de que haya incrementos que afecten al consumidor final. El sector productivo nacional está haciendo un análisis interno de cuál sería el efecto dentro de la estructura de costos, con el fin de evitar que eso sea trasladado al precio de venta al público. Y pide el presidente del comité no volver al país donde queman llantas. Dice que para mejorar la situación se deben buscar otras alternativas. En este momento terminará pagando los platos rotos del consumidor. Tenemos que buscar alternativas para que eso suceda en menor escala. Entonces se debe buscar la manera de bajar aranceles, se debe buscar la manera de buscar tecnologías para subsidiar temporalmente a los sectores que lo necesiten. Además, se suman al pedido de no permitir que el desorden y el caos imperen en el país y no nos permitan trabajar. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.